Cordial bienvenida a todos los asistentes de México y otros países. Iniciamos esta sexta conferencia virtual del segundo ciclo de conferencias en el marco del Seminario Interinstitucional de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Violaciones a Derechos Humanos. Mi nombre es José Manuel Besanilla, soy psicólogo, miembro fundador del seminario, además de haber brindado atención y acompañamiento a diversas víctimas y colectivos como Uniendo Cristales y la quinta caravana internacional de búsqueda que se realizó en el estado de Michoacán el año pasado. Hoy vivenciamos tiempos complejos, en los que a pesar de estar mayormente en casa por la pandemia, logramos desdibujar las fronteras y encontrarnos por medio de la tecnología para pensar, construir y compartir juntos. Hemos caminado desde el año pasado con destacadas ponencias y ponentes invitados. Y este año 2020 arrancamos analizando el contexto de violencia estructural en que nos encontramos inmersos. Revisamos las diversas violencias y las formas en que se manifiestan. Abordamos la importancia del acompañamiento psicosocial, así como su importancia dentro de los procesos forenses. Mientras que en la sesión pasada trabajamos sobre las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial en contextos de violencia. Hoy, en la víspera del sexto aniversario de los lamentables y dolorosos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en el que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, perdieron la vida 6 personas, 41 resultaron lesionadas y al menos 685 víctimas directas e indirectas que no han accedido a la verdad, justicia y menos reparación. Es fundamental que hagamos un alto en el camino y reflexionemos en torno a las estrategias y alternativas para impulsar un cambio. Por ello, queremos aportar un granito de arena con la conferencia Estrategias básicas para la interlocución institucional, justicia restaurativa y justicia transicional, desde una perspectiva psicosocial y la acción humanitaria. Tengo el honor de acompañar y presentar a un entrañable amigo, Juan López Villanueva. Juan es abogado, notario y actuario con posgrado en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Girona. Actualmente se desempeña como consultor en materia de derechos humanos. Anteriormente fue director de promoción y vinculación del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembro del área jurídica del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, miembro del Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila contra las Desapariciones, asesor político de Fundec-Fundem, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en la Ciudad de México, secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, coordinación de vinculación de la organización Sin Fronteras IAP, dedicada a la defensa de los derechos de las personas migrantes, director general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, región Huasteca, visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coordinador del área jurídica de la organización Acción Cristiana contra la Tortura, ACAT, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y fundador del equipo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial. Bienvenido, Juan. Un honor compartir este espacio. Mensajes generales. El chat se abrirá posteriormente al inicio de la conferencia para recibir sus comentarios y preguntas. Además, el link para que puedan ustedes gestionar su constancia digital se compartirá 30 minutos antes de finalizar la conferencia. Les pedimos a todos que verifiquen que su micrófono y su cámara están apagados con el objetivo de no interrumpir la exposición y no saturar el ancho de banda. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia Estrategias básicas para la interlocución institucional, justicia restaurativa y justicia transicional desde una perspectiva psicosocial y la acción humanitaria en manos de nuestro destacado ponente. Muchas gracias. Abre tu micrófono, por favor. Si le abrimos el micrófono en un momentito. Ya está. Ya está abierto el micrófono. Muchas gracias al doctor Besanilla. Muchas gracias a los convocantes, a las instituciones convocantes a este foro, a este seminario.
Agradezco también a quienes nos han ayudado a realizar el trabajo logístico para esta actividad y con un poco de retraso, por lo cual me disculpo y espero que podamos ver en pantalla compartida la presentación de PowerPoint que tenía para ustedes eh, prevista. Y si no es el caso, bueno, pues avanzamos sobre las circunstancias. Bien, esta exposición está pensada para, primero, familiares de personas desaparecidas. Pretende ser una herramienta para entender una realidad primero muy dolorosa, después muy compleja, y también una circunstancia más que es no estábamos preparados, no estábamos preparadas para ello. Nadie lo está. Pero también esta charla está dirigida a personas que están interesadas en dar un acompañamiento solidario, que puede ser, como se dice ahora, psicosocial, puede ser una situación de ayuda específica, jurídica, por ejemplo. Pensamos también en una ayuda que tiene que ver con ciertas profesiones, como la medicina, como el trabajo social, entre otras. Hay muchas, por ejemplo, la antropología, la sociología, la criminalística, una serie de materias y profesionistas que usualmente no suelen ver como un margen de acción solidaria el tema de las graves violaciones de derechos humanos y el tema de los delitos de alto impacto. Pero también esta exposición está dirigida a quienes tienen interés en acercarse por diverso índole. Puede ser académico, puede ser como parte de un colectivo en el que las personas colaboren de manera solidaria. Bien, entonces voy a tratar de avanzar con la ayuda de mis colegas para establecer preguntas previas en la siguiente exposición, en la siguiente lámina, que tiene que ver con algo muy simple. 3 preguntas que yo les planteo a quienes nos escuchan y que vayamos construyendo cada cual desde su perspectiva personal, desde donde se encuentren, no sabemos en dónde, pero les pido que me acompañen en estas preguntas y las reflexionen. ¿Qué nos pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué se ha hecho en otras partes? Aquí lo que yo pretendo establecer es cómo podemos nosotros tratar de reiterar un conocimiento previo y post a una realidad. Y me baso en un sociólogo, que lo conozco como el padre de sociología, que dice que si no entendemos una realidad, estamos condenados a repetirla una y otra vez. Entonces, planteemos esas 3 preguntas. Y respecto de qué nos pasó y qué vamos a hacer, primero tenemos que entender que no somos los únicos en este país los que tenemos este problema. Hay problemas en los últimos 60 años, incluso en los últimos 70 años, en donde tenemos una situación recurrente y que las naciones en esos países, es decir, sus habitantes, tienen esta problemática que lo han tenido que resolver cada cual de una manera distinta. Entonces, en la siguiente laminilla les va a proponer una forma de acceder a esta problemática viendo cómo lo resolvieron otras naciones, cómo otras organizaciones lograron sistemas de interlocución víctimas, Estado, o incluso víctimas, victimarios y Estado. Nosotros tenemos un problema particular. Vamos a ver con qué nos parecemos enseguida. El problema es que es víctimas, victimarios y la asociación del Estado con los victimarios. No todo el Estado, pero amplias franjas del Estado mexicano están relacionadas, han estado y están relacionadas con desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, tortura reiterada, sistemática. Entonces, al margen de esto, quiero tocar 2 temas torales, que es justicia transicional y justicia restaurativa. Me dirijo a las familias que nos escuchen, a las personas interesadas, a quienes tienen experiencia en interlocución y a quienes han también experimentado lo que son los efectos de la justicia transicional y la justicia restaurativa. Son 2 conceptos lamentablemente jurídicos, humanitarios,
relacionados con derechos humanos y también para resolver problemáticas profundas. La opinión que yo tengo respecto de estos dos conceptos la voy a dar al final. Ahora lo que voy a hacer es tratar de describir lo que estos dos conceptos significan. En el primer caso, justicia transicional tiene relación con un sistema de propuestas para tratar de resolver una situación de gravedad máxima, de injusticias recurrentes, de gravísimas, no graves, gravísimas violaciones a derechos humanos y la incapacidad o la inexistencia de un sistema de judicialización de estos casos. Ese es el caso de México, pero hay que verlo con calma. Y la justicia restaurativa se refiere a casos más en concreto que dependen de un sistema de justicia transicional. No voy a entrar en detalle jurídico, pero quisiera que las familias, quienes nos escuchen, particularmente psicólogos, abogadas, personas que tienen trabajo social, etcétera, miembros de organizaciones de sociedad civil, tengan en cuenta que la justicia transicional es un concepto más o menos novedoso. Estamos hablando del 93, 94, a la fecha que se empezó a instaurar en el discurso internacional, particularmente de Naciones Unidas, y que lo hemos escuchado últimamente de manera recurrente. Justicia transicional, ¿qué es? Con los ejemplos que voy a dar, voy a tratar de desarrollar qué es esto y luego asociar un concepto más, que es la incidencia de las familias o de las víctimas y sus familiares ante situaciones de extrema gravedad. Entonces, en la siguiente lámina, iniciaría yo con nombrar 5 casos de graves violaciones a derechos humanos que nos pueden servir de referente. Por favor, quienes nos escuchen, igual en otras latitudes, quizás en otros países, traten de aterrizar esto que hablamos a la perspectiva nacional, en el caso de México, o en sus respectivos países. Hay muchos ejemplos, pero me gustaría caer en 5. El primero que querría yo tomar es el tema de Argentina. En el caso de Argentina, tenemos más o menos, hay un debate al respecto, una situación en la que fueron desaparecidas o ejecutadas a quizás 30.000 personas. La ONU ha dicho que hay quizás unas 9.000 personas. Incluso el informe Nunca Más refiere exactamente 8.961 personas que están relacionadas con situaciones de desaparición forzada. Bien, en el caso de Argentina, a diferencia de México, en los años 70, principios de los 80, durante 7 años, una dictadura militar, no es el caso de México, dio un golpe de Estado, instauró una junta militar, y esa junta militar se dedicó a actividades de represión de manera recurrente y sistemática, provocando gravísimas violaciones de derechos humanos. Vayan pensando en México. México no es una dictadura militar. Bueno, después de lo que se conoce como el evento de la Guerra de las Malvinas, se precipita la caída de la junta militar y se inicia un proceso transitorio. Aquí tenemos que ir pensando que en Argentina sí se transitó de lo que fue una dictadura militar a una democracia. El paso no se explica fácilmente si no entendemos las características de la sociedad argentina. En el caso de la sociedad argentina, yo puedo decir, por la experiencia que tengo, el conocimiento directo e indirecto, que la sociedad tenía una madurez suficiente para poder obligar a sus instituciones a un sistema de transición de justicia que se dio a través del entonces presidente Raúl Alfonsín, quien transitó conformó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en el 83, si no mal recuerdo, en la que estaba Ernesto Sábato presidiéndola, un notado ideólogo, filósofo, politólogo, literato, y dio un año después, un poquito más de un año después, un informe histórico que se llamó Nunca Más. Entonces ahí se nos dijo puntualmente quiénes eran las víctimas y quiénes eran los victimarios. Este informe sirvió de documental para establecer los juicios a las juntas militares. Aquí les pido
a las familias, a los que nos escuchan, que vayan pensando en México, ¿cómo podríamos instaurar? Aquí no hubo una dictadura, aquí lo que hubo fue un fallo en el Estado. No me atrevería a decir Estado fallido, porque ese es otro tema y no quiero meter aquí una discusión que tal vez salga tangencialmente, pero falló el Estado en los últimos 40 años, en mi opinión. ¿Y cómo podríamos nosotros lograr algo parecido a los juicios en las juntas militares que se dieron entre abril y agosto de 1985 y que terminaron con condenas históricas a Videla, Macera y varios más, que eran los miembros relevantes de las juntas, de la Junta Militar? Hubo ires y venires. Hubo, por ejemplo, una ley de punto final y obediencia de vida, que es de 1986, y hubo también pues, juicios por la verdad, que ya son más recientes, en el 99. ¿Qué quiero resaltar aquí, colegas? Que después de graves violaciones, sistemáticas violaciones, durante 7 años, que provocó unas 30.000 víctimas, el rango mínimo quizás de 9.000, la sociedad argentina estableció una transición política que devastó las bases del Estado previo, del golpe de Estado. La sociedad argentina logró someter con sus instituciones a los responsables principales políticos de las graves violaciones de los derechos humanos. Dejo este ejemplo de Argentina y me paso a Guatemala. Guatemala, en un conflicto armado interno, ese es un tema que tenemos que poner, las familias deben tener ese concepto como de importancia mayor, una guerra civil, pues, que duró de 1960 a 1996, es decir, pues unos 35, 40 años, 36 años. Ese conflicto armado dejó 200.000 víctimas. 200.000, entre personas ejecutadas y personas desaparecidas. Otra junta militar toma el poder, se convierte en una represión generalizada, emergen guerrillas en Guatemala y se da una severa situación de conflicto en donde cerca del 10% de la población habría sido víctima directa y las víctimas indirectas un poco más del 60%. En el caso de Guatemala, cuando logran en el año 96 los primeros acuerdos de paz, se inicia una transición. Aquí asocio con el concepto justicia transicional. Una transición política conlleva una transición jurídica. Si salimos de una situación de graves violaciones de derechos humanos, quiere decir que el Estado del que se sale no tenía capacidad para juzgar. Y es el caso de Argentina con las juntas militares, y es el caso de Guatemala durante la guerra civil de este país. Lo que se hace en Guatemala es una comisión internacional contra la impunidad que nace en el año 2006 y es cesada en el año 2019 y el año pasado, en octubre. La que se conoce como CICIG, la Comisión Internacional, es una propuesta muy novedosa para su tiempo de cómo favorecer la justicia en Guatemala. Tuvo muchas críticas, pero tuvo también importantes avances. Incluso juicios contra altos funcionarios y también contra el presidente de la República, quien fue acusado de genocidio, aunque en segunda instancia quedó sin efectos dicha sentencia. Paso a Ruanda. No voy a hablar mucho de Ruanda porque es un asunto más lejano y menos relacionado con la idiosincrasia latinoamericana, pero en el lapso de 3 meses en Ruanda fueron ejecutadas, desaparecidas, unas 900.000 personas. En menos de 3 meses, un poquito menos, casi 1 millón de personas fueron privadas de la vida y sus cuerpos pues, puestos en circunstancias de desaparición. En Ruanda todo empezó, y es muy reciente, en el 94, cuando se derriba el avión de un candidato presidencial cuyo nombre es Juvenal Habyarimana. Esta persona cae en su avión
y se atribuye el acto de terrorismo a la minoría Tutsi, que es masacrada en los siguientes 3 meses a un número de 800.000 víctimas. Son números estimados, aunque aproximados, y además unos 100.000 Hutus, que era, digamos, la mayoría, que además fue la perpetradora. Estamos hablando, aquí a diferencia de México, aunque otra vez asociamos con México, como una nación con ancestrales problemas entre tribus, problemas tribales, devienen en una matanza como no la conocíamos jamás. Y enseguida termina, hay un pasmo por parte de la ONU de no actuar en lo inmediato, además fue muy rápido, en 3 meses decayó la población en 1 millón de personas, en el caso de Ruanda. En Ruanda se dan diversas instancias de reconciliación que permiten hablar de una justicia transicional después de una masacre espantosa. Hay, para quien tenga interés, y muy relevantes testimonios de personas que, aún siendo víctimas, entran en un proceso reconciliatorio con los perpetradores. Y eso favorece la justicia, la verdad e incluso, de alguna manera, la reparación integral del daño. Pero debemos considerar que la sociedad africana es distinta a la sociedad mexicana. La sociedad africana tiene características prácticamente únicas, endémicas, que es difícil de trasladarlas a nuestro país. Pero me interesa mucho que las familias y que quienes tienen interés en el seguimiento y acompañamiento psicosocial vean que en el caso de Ruanda se logró que a través de las bases sociales, de los grupos locales de justicia, de las formas tribales de resolver un conflicto, no necesariamente desde el Estado, se dieron formatos por los cuales se hicieron reconciliaciones e incluso procesos de perdón, que conllevaron a ubicar los sitios de destino final de las personas que fueron asesinadas. Luego, Colombia. Me gustaría decir que en el caso de Colombia, pues es un conflicto armado, igual que el de Guatemala, de largo aliento, que empezó en el año 58, decíamos que Guatemala empezó en el 60, y en Colombia terminó en el 2012, terminó relativamente. El de Guatemala terminó en el 96, así que en el caso de Colombia estamos hablando de un conflicto armado interno que duró 54 años y que provocó 220.000 muertes, números generales, es difícil la precisión aquí, y unas 80.000 desapariciones forzadas. Son números pasmosos, que ahora vamos a hacer una comparación muy rápida de cómo es que en Colombia la institución colombiana, el Estado colombiano, la nación colombiana, logra transitar algunos acuerdos de paz y generar procesos de saber la verdad del conteo de las víctimas, y luego un proceso de paz que trata de desmontar los actores perpetradores, que fueron 3 actores fundamentales, bueno, más todavía, pero fueron por una parte una guerrilla, por otra parte grupos paramilitares y terciando lo que eran también el ejército colombiano y grupos de narcotráfico. Estamos hablando de 4 partes. Y una intervención muy clara de Estados Unidos al respecto. Colombia habría que analizar con cuidado porque tiene muchas similitudes con nuestro país. Ahora vamos a decir por qué. Tiene para nosotros un mensaje importante. ¿Cuánto avanzó la justicia, la verdad, en Colombia después de los esfuerzos de paz y de desmontar los actores beligerantes? Los números son más o menos parecidos, pero lamento decirles, colegas, que nuestros números superan a Colombia. Vamos a ver enseguida el tema. Me gustaría finalmente establecer lo que pasó en los Balcanes. En los Balcanes la situación fue igualmente compleja. Ahí tuvimos una situación, quizás de una guerra civil, como se dice, se balcanizó esa nación. Esa nación era fuerte hasta la muerte de su líder, que es una persona que se llamó Broz Tito, Josip Broz Tito, que se conoce como el Mariscal Tito, que fue presidente vitalicio hasta 1980. Enseguida, 10 años después, se desintegra Yugoslavia
y se dan guerras civiles entre estas naciones con un aproximado de 140.000 víctimas. Ahí hay un asunto que es muy importante para nuestra experiencia nacional, es lo que se conoce como la matanza de Srebrenica, se escribe Srebrenica, y esto pasó en julio del 95. Vean cómo en esos años, 95, 94, acontecieron a nivel internacional importantes eventos, en el caso de México, pues cómo olvidarlo, y ahí, en esas 140.000 víctimas, hubo una masacre en la que habrían sido asesinadas. El número exacto que se tiene por parte de la ONU es de 8.373 miembros de la etnia bosnio-musulmana. La inmensa mayoría fueron hombres, pero también hubo víctimas de mujeres y particularmente violaciones masivas y consuetudinarias con el fin de que las mujeres no tuvieran más descendencia de la etnia bosnio-musulmana, sino una descendencia únicamente de los victimarios, que son los serbios de Bosnia. Todo esto implicó que se catalogara a esta guerra y a esta matanza en particular como un acto de genocidio. Y se instauró incluso un tribunal internacional para Yugoslavia. Esto es importante porque significó que una transición de un estado de guerra, y aquí vivimos en México en un estado de guerra, ahora voy para allá, se vieron obligados a establecer desde lo internacional un tribunal para dilucidar qué sucedió y para deslindar responsabilidades. Y bueno, pues 3 personajes fueron condenados a la pena máxima que estableció el Tribunal de Yugoslavia por delitos de lesa humanidad, y hubo un proceso de reconciliación basado en dime en dónde los pusiste y te disminuyo la pena. Aquí igual pido que las familias tengan en cuenta el estado en el que nos encontramos. Voy a abordar ese tema un poquito más adelante. Bien, termino un poco lo que es a nivel internacional. En la siguiente lámina podríamos empezar a ver lo que es el caso mexicano. Aquí hago un pequeño paréntesis porque en el caso de las desapariciones forzadas, en el caso de las ejecuciones sumarias y en los casos de tortura, podemos establecer un punto en el que se tenga una situación de que uno cree, una familia puede llegar a creer que la tragedia personal es única y es como súbita. Y aquí lo que tenemos que entender es que nada es súbito, nada es espontáneo, todo tiene un proceso previo, que si no lo entendemos, ni las familias o los que nos acercamos a ayudar, no vamos a poder resolver o plantearnos objetivos con claridad. Entonces, esa es para nosotros como una situación en este seminario de establecer con claridad qué es lo que sucedió. Entonces, si me ayudan regresando a la primera barra de arriba, quisiera decir que en el caso mexicano tenemos 3 eventos, que son 3 conceptos que las familias usualmente no conocen. Ni el primero ni el segundo. Ese es familiar el tercero. Igual a quienes acompañan. Entonces, hay una guerra sucia, una guerra de baja intensidad, en la parte de arriba que estoy señalando, y una guerra contra la delincuencia organizada. La guerra sucia, que se conoce así, más o menos, puede establecerse del 68 al 94. Y fue un acto de represión política contra los que estaban cuestionando un modelo de Estado, de gobierno prácticamente dictatorial, disfrazado de democracia. Implicó alrededor de 700 ejecuciones impunes. Implicó también una serie de detenciones arbitrarias. Se han reportado unas 15.000, según el informe de la FEMOS. Se detectaron 1.650 cárceles clandestinas, 100 ejecuciones sumarias al menos documentadas, y también documentadas 421 torturas. Este periodo, digamos que cerró con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Rosendo Radilla. Hasta el 94. A partir del 94 sucede la guerra de baja intensidad, que casi no la vimos nosotros. La gente que desapareció en la guerra contra la delincuencia, la gente que fue ejecutada en la guerra contra la delincuencia organizada, nació
justo en el 94-2006 o un poquito antes. Los bebés que fueron amamantados por sus madres en el 94, alrededor de esa fecha, desaparecieron en la siguiente guerra de la delincuencia organizada. Es decir, gente que tendría, por lo tanto, 25, 30 años en ese margen de edad. Entonces, ¿qué caracterizó la guerra de baja intensidad? El conflicto armado en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. Particularmente en Chiapas, pues conocemos muy poco, pero ahí hubo ejecuciones terribles, la de Ocosingo, la masacre del Charco, que eso no fue en Chiapas, eso fue en Guerrero, en frontera con Oaxaca, la masacre de Acteal, en Chiapas, la división intercomunitaria provocada por el Estado mexicano, que generó una paramilitarización, y aquí muy importante, un puente que fueron los cuerpos de élite llamados GAPs, que son cuerpos especializados, aquí en este caso son grupos aerotransportados de fuerzas especiales, entrenados en Estados Unidos y que después formaron parte de la represión que vino en la guerra contra la delincuencia organizada. En la guerra contra la delincuencia organizada pasamos del 94 a 2006. En el 2006, todos sabemos, y esa es más información más reciente, más familiarizada, que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra con dos eventos, Operativo Michoacán, Operativo Conjunto Michoacán, en el 2006, prácticamente el 10 de diciembre, recién a los 9 días de empezar su mandato. Luego viene la iniciativa Mérida, que es la manera en que Estados Unidos se mete para financiar esta guerra. Ahí yo tengo una opinión de que esta guerra también fue apoyada por Estados Unidos. Viene otro operativo conjunto en Chihuahua, y entonces se cae el país. Se cae el país de una manera que no logramos entender. Y mi opinión es que como no la logramos entender, no la podemos desarticular. Estas tres instancias me llevan a decir que en los últimos 50 años, desde el 68, estamos en guerra. Primero, un periodo de guerra sucia, con desaparecidos, con ejecutados, con detenciones arbitrarias. Luego, una guerra de baja intensidad contra los últimos resistentes del modelo dictatorial mexicano, disfrazado de democracia, en donde no se habían respetado las elecciones en los últimos 200 años, y que había generado una clase política que se corrompió de una manera tal que traicionó a su pueblo y lo llevó a una guerra en la que nosotros no supimos, bueno, algunos lo sabíamos, pero la inmensa mayoría no supo que estaba siendo engañada y que ese engaño representa cosas muy concretas, de las cuales quiero hablar enseguida. Bien, en la siguiente lámina, solo para refrescar la memoria de qué estamos hablando, durante lo que fue la guerra sucia y la guerra de baja intensidad y la guerra contra la delincuencia, 50 años de guerra, se parece un poco a Colombia, vayamos viendo, se parece un poco a Guatemala, vayamos viendo, se distancia un poco de Argentina, al menos por el tiempo, porque Argentina era una dictadura muy particular. Nada que ver con el conflicto, digamos, de Ruanda, no está relacionado con el conflicto de los Balcanes. Vayamos viendo qué modelos hicieron en esos países que nos pueden ayudar ahora, que es a donde yo quiero caer. Aquí solamente quiero recordar una de las masacres más antiguas, la de Chilpancingo en el año 60, que provocó la caída del gobernador. Esto fue antes del 68. También quisiera recordar, pues es un hecho muy notorio, el 2 de octubre del 68, ni siquiera sabemos cuánta gente murió ahí, cuántos son desaparecidos. Se habla de 400, no conocemos sus nombres. Ahí hemos olvidado esa parte, y si lo hemos olvidado, estamos condenados a repetirlo. Está el halconazo como un recordatorio de no dejarnos levantarnos, de no levantar la voz, de no levantar la mirada ante un Estado represor, dictatorial, otra vez digo, disfrazado de democracia. Está muchos años después, hay muchas cosas que decir, pero me lo salto. La masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, frontera con Oaxaca, más casi 30 personas fueron ejecutadas. El gobernador en ese entonces dijo que no tenía nada que ver, que la policía había sido agredida, pero hay un video en donde se ve cómo la policía masacra a gente desarmada. Y bueno, esto provoca también la caída, como en el año 60, del gobernador de ese entonces.
En Acteal, pues también se dio esta masacre que digamos, lamentablemente famosa, con la muerte de 45 personas y 2 neonatos que estaban en el vientre de sus madres. La inmensa mayoría de mujeres que estaban rezando. En el contexto de la guerra de baja intensidad en Chiapas, está también la masacre del Charco. Si bien se reconoce que las personas que pierden la vida eran guerrilleros, se refiere que esos guerrilleros habían depuesto las armas y se habían rendido, y sin embargo fueron ejecutados. Está una masacre más, la de Chabajebal, Unión Progreso y El Bosque, que son 3 comunidades en resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sufrieron un ataque de las policías de seguridad pública y los militares del Ejército Mexicano, que provocó entre 12 y 20 personas muertas y actos de agravio mayor, como es haber mancillado los cuerpos de las víctimas que fueron quemados, que fueron bañados en ácido y así entregados sorpresivamente a sus familiares. ¿Por qué digo esto? Mientras hago un pequeño paréntesis, porque las familias y quienes nos escuchan sepan que nada de lo que está pasando ahora es espontáneo, pero que tenemos que ser conscientes de que tenemos una historia que tenemos que asumir y que tenemos que reconocer que de esto no formamos parte. No nos interesó o éramos muy jóvenes y andábamos distraídos en otras cosas hasta que nos agarró la ola. Está relacionado y voy a decir por qué. Y luego ya vienen las masacres de la guerra contra la delincuencia organizada. Son muchísimas, muchísimas. Pero quisiera decir 2 en particular. San Fernando y Allende y Nava. La de San Fernando, 72 migrantes, desde América Latina la mayoría, pues el 23 de agosto de 2010 fueron ejecutados de una manera que aún no entendemos por qué. Sabemos cómo y sabemos qué sucedió, porque hay 2 sobrevivientes y lograron decirnos qué fue lo que pasó. Y una masacre que no se sabe en las dimensiones, que es la de Allende y Nava. Esto fue en marzo del 2011. Se dice que fueron hasta 300 personas. Yo tuve una entrevista con el presidente municipal de Allende y él nos refirió que eran quizás hasta 400 personas las que habrían sido desaparecidas en un lapso de una semana. Esto perpetrado por los Zetas, pero con el conocimiento y la omisión negligente de los cuerpos de policía e incluso de las Fuerzas Armadas que tenían un campamento a 1 kilómetro de Allende y que tiene relación con una serie de masacres que se llevaron a cabo en Piedras Negras, también en Coahuila, en donde pasaron cosas que escapan al conocimiento de la gente. Bien, gracias. En la siguiente lámina hago una breve referencia, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero se puede ver cómo del año 2007 al 17 emergimos a una serie de números en cuanto a homicidios que fue elevándose de una manera desproporcionada, que tan solo, por ejemplo, en el año 2017, antes de que estuviéramos en la nueva administración federal, tuvimos más personas ejecutadas que desaparecidos y ejecutados en Argentina. Y la suma del 2007 al 2019 nos lleva a más de 300.000 personas. Y una cosa que tenemos que entender es por qué no para la violencia en el año 2018 y por qué no para en el 2019 y por qué no para en el 2020. Porque al contrario, parece que se está subiendo más. En otros conflictos, como pueden ver en esta comparativa, pues en Ruanda, pues solamente en 3 meses y por condiciones que no son completamente ajenas, casi 1 millón de personas perdieron la vida. En España, que es el siguiente dato que tenemos relevante, que es una historia aparte también, pero que conviene tenerla en cuenta como referente, en la Guerra Civil Española, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues duró más o menos unos 3 años, y luego cuando se instaura el régimen de Franco, viene otra represión, otra ola de represión, y se entiende que más o menos habrían como víctimas de homicidio violento y desaparición forzada, 500.000 de personas, en una guerra que quizás duró
ahí los números no son claros, pero posiblemente al menos una década. Al menos una década. Bien. En Colombia, decíamos, 220.000 y quizás 80.000 desapariciones forzadas, son unas 300.000 personas en conjunto. En Guatemala, unas 200.000. En Yugoslavia, que era una guerra abierta de conflicto armado interno, igual que en Guatemala y en Colombia, eran 140.000. Y en Argentina, que es el referente más conocido, 30.000. Nosotros tenemos 303.945 personas ejecutadas hasta 2019. Y hace un mes y medio, el número exacto proporcionado es de 73.201 personas desaparecidas. En la siguiente, por favor, podremos ver cómo tenemos una situación en la que tenemos 200, para 2020, más de 40.500 muertes violentas, que nos harían un gran total para cerrar este año, 2020, de 417.646 personas entre personas ejecutadas y personas desaparecidas. Tenemos un gran problema y ese problema debemos tratar de resolverlo. Visto, por lo tanto, esto que les menciono de la situación que tenemos, en la guerra contra la delincuencia organizada, aquí pongo 10 ejemplos de masacres en donde el mínimo es de 22 personas, como fue lo que pasó en Tlatlaya, pero en Tanguato fueron 45. En el Casino Royale, si no mal recuerdo, fueron 51. En Veracruz, Boca del Río, tiraron, si no mal recuerdo, 35 cuerpos, etc. Son situaciones que se volvieron recurrentes. Y aquí nos pasa algo. A víctimas, a victimarios, a la sociedad y al Estado. Que son tantas las masacres que el cuerpo nacional ya no siente el golpe en particular. Siente que está siendo apurreado, pero ya ni le duele. Es como cuando alguien recibe una golpiza y duele el primero, el segundo, pero ya en el piso recibiendo una gran golpiza, ya solo se sienten los golpes, pero no duelen, aunque estén comprometiendo órganos vitales. En mi opinión, eso es lo que nos está pasando. Bien, ahora, en la siguiente lámina les propongo pasar de lo que ha sucedido respecto de sangre, fuego y sufrimiento a la manera en que la sociedad mexicana, a diferencia de estos países que he referido, Argentina, Colombia, Guatemala, etcétera, hay muchos más, lo que pasó en Chile, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil, pero son tantos ejemplos que no nos da tiempo. Ahora me refiero a la manera en que la sociedad mexicana interlocutó con el Estado mexicano en las 3 etapas de la guerra sucia, en la guerra de baja intensidad y en la guerra contra la delincuencia organizada. Querría decir que en la guerra sucia es mucha la historia y es muy injusto hacer una selección así, pero para efectos del tiempo y tratar de establecer lo mejor posible. Un resumen, el Comité 68, que es un colectivo de sobrevivientes del 68, y contra todo pronóstico, logró mantener cierta unidad. Imagínense en esos años tan difíciles, cuando el lobo vestido de oveja, que era el Estado mexicano, gobernado por el PRI, disparaba a mansalva, sin importar ningún efecto, ni que fueran las Olimpiadas en México, hablando del 68, o del Mundial, hablando del 70. Entonces, sin embargo, el Comité 68 logró no interlocutar con el Estado, porque el Estado no interlocutaba, pero sí fue en una especie de forcejeo, un forcejeo histórico, que las familias de ahora deben conocer, porque lo que estamos haciendo de esfuerzos para poder establecer unos efectos duraderos respecto de los familiares que fueron desaparecidos o ejecutados, vemos que no resultan. Voy a hablar enseguida de eso, pero si conocemos qué fue lo que hizo el Comité 68, entre otras cosas, digamos que sentó las bases para el juicio que se instauró contra Luis Echeverría Álvarez, que fue, digamos, la mano negra que estuvo detrás de la masacre del 68. Y que además se aprovechó, eso es una historia que es muy conocida, de su posición
de secretario de Gobernación para colarse como candidato a la presidencia, condenar la represión que él provocó y después arremeter contra los estudiantes en el jueves de Corpus. Estoy hablando de junio del 71. También en la Guerra Sucia, en esos años de la década del 70, un poquito antes incluso que las Madres de la Plaza de Mayo, está el Comité Eureka. El Comité Eureka fue el antecedente mejor conocido y mejor logrado de familiares que en medio de las peores circunstancias de represión conocidas en nuestro país, salieron a dar la cara. E intentaron dialogar con el ejército, con la Secretaría de Gobernación, con las policías, y muchas de ellas fueron también víctimas de represión o perdieron la vida o fueron desaparecidas. Y lograron sentar precedentes que las familias deben recuperar para tratar de establecer una mejor interlocución con el Estado mexicano. Sabemos que incluso el Comité Eureka recuperó un número cercano a las 150 personas de víctimas de desaparición forzada. Eso es un dato que deberíamos recuperar para saber cómo lo hicieron, qué tuvieron que pasar para lograrlo y que nos ahorren la curva de aprendizaje. Otro ejemplo importante es el de AFADEM-FEDEFAM, que nació un poquito después, casi cercano a los años 80. Tuvieron relevancia en aproximadamente 100 casos de desaparición forzada, logrando incidir en condiciones muy penosas a favor del derecho a la verdad, a la justicia y la reparación del daño. La dejamos entre paréntesis. Quiero decir, entonces, que en la Guerra Sucia sí hubo algunos momentos en los que se pudo establecer interlocución. La guerra de baja intensidad nos llevó a cabo una interesante circunstancia. Hubo diálogos de San Andrés, en San Andrés Larraín, que se llama San Campeón de los Pobres, en donde el Estado mexicano logró, los zapatistas logran sentar al Estado mexicano en la primera forma de diálogo de tú a tú, y eso hay que tenerlo en cuenta, aunque después traiciona su palabra el Estado mexicano y traiciona los diálogos de San Andrés. Ese es un interesante recordatorio de que nos sentemos con gente de importancia mayor, decisoria del Estado mexicano, debemos estar atentos a que se traicione la palabra. En el caso del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues decide que no se va a cumplir la palabra empeñada en los diálogos de San Andrés y se cierra una excelente oportunidad para establecer luz sobre los crímenes del pasado y también luz en un futuro incierto caracterizado por la violencia intercomunitaria, de la guerra de baja intensidad, de la paramilitarización impulsada por el Estado mexicano. Y las interlocuciones relevantes de la guerra contra la delincuencia organizada, me gustaría decir tres. El movimiento Paz con Justicia y Dignidad, que sienta también precedentes muy importantes que se dieron en el castillo, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en julio del año 2011, y los años 2012, 11 y 12, que es cuando el movimiento somete al Estado mexicano en el sentido de sentarlo a la silla del diálogo y ser obligado a escuchar por vez primera los clamores de decenas de miles de personas. Otro son los colectivos de familias que empiezan a establecer puntos de búsqueda, que empiezan a establecer puntos de interacción con las autoridades. Aquí uno de los primeros que empezó son los colectivos de familiares de Ciudad Juárez, Chihuahua, como el caso de las mujeres asesinadas arteramente en esa ciudad, en ese estado. Y luego un modelo que a mí me parece muy interesante rescatar, que es el modelo Coahuila de interlocución. En la siguiente lámina me gustaría precisar lo que son algunos sistemas de interlocución que creo que son muchos más. Son muchos más. Los que mejor conozco, no sé necesariamente estos, pero me parecen relevantes de lo poco que conozco. Establece, por ejemplo, Veracruz, con este gobernador Javier Duarte, pues, del cual se sabe que está vinculado con los Zetas y que el Estado mexicano tiene pendiente que esa vinculación se judicialice y que tengamos claro conocimiento de qué fue lo que pasó ahí. Bueno, pues las familias de diversos colectivos, no voy a nombrar alguno, pero no vas a generar una situación
de que se me vaya uno u otro, pero las familias de Veracruz lograron establecer un modelo de negociación, de interlocución y en algunos momentos de forcejeo que sentó un precedente básico. Podemos sentar a la mesa no solamente a un fiscal o a un procurador, sino también a un gobernador. La pregunta es, ¿qué se logró además de eso? Porque siempre estaba en la mesa una cosa que las familias tuvieron que aprender con mucha pena, que es que el Estado mexicano, al menos el del PRI, el gobernador PAN y quizás otros más, lo que hicieron es administrar el conflicto y una especie de sana a las familias y generar expectativas de verdad, de justicia y de reparación del daño que no se han cumplido, en mi opinión. Veracruz no se sabía, pero Veracruz fue carcomido por la delincuencia organizada. Franjas, todo el estado, la zona de Poza Rica, la zona de Papantla, la zona de Veracruz, el puerto, Cardel, ¿cómo no decir que en Veracruz pues está la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, que es la más grande que se conoce en nuestro país y una de las más grandes de América Latina, donde alrededor de 500,000 de personas pues tuvieron su paradero en esta fosa clandestina, en las barbas, en la nariz de la Marina, de la Policía Federal, pues del puerto más importante del país. Eso generó una organización que sorprendió al gobernador Javier Duarte y que pues ese es un pendiente del Estado mexicano. ¿Quién es Javier Duarte? ¿Qué sabía sobre la intromisión? Mucho, ¿sabe? Pero ¿cuánto sabía? Que se documente de su traición al pueblo de México por haber entregado el gobierno a la delincuencia organizada e incluso, me atrevo a decir, a responsabilidad propia, a formar parte, quizás a dirigir políticamente a la delincuencia organizada. Está el caso de Nuevo León. Nuevo León, que es la joya de la industria en nuestro país, pues cayó brutalmente en los años 2007, 2008, 9, 10, quizás 11, 12, víctima de una ola de violencia. Las familias de Nuevo León lograron establecer, me gustaría decir los nombres de los colectivos, pero sea que se me olvide uno y no quiero generar ahí ningún dolor, pero las familias de Nuevo León se centraron más en dialogar directamente con el fiscal, en un diálogo muy interesante, en mi opinión, y es una opinión personal, no necesariamente es la realidad, pero lograron algunos avances que se quedaron atorados en la esfera del Ministerio Público. Enseguida quisiera yo decir el de Baja California Norte. Las familias de Baja California Norte se organizaron muy recientemente, 2018, 2019, y ahí lo que pasó fue básicamente que debemos recordar que en el caso de Baja California hay una mafia que está, una parte de que es la delincuencia organizada de un cartel muy famoso, que lleva el nombre homónimo de una de las ciudades más importantes de ese estado. Está una mafia de políticos que viven ahí, de apellidos muy famosos y de largo abolengo en la corrupción de nuestro país, vinculados con el PRI y el grupo Atlacomulco, y está otra serie de mafias pequeñas, apellidos también muy conocidos, que mantuvieron en el terror el rincón, primer rincón, la entrada, la primera puerta de la patria mexicana, que fue justamente Baja California Norte. Las familias de Ensenada, las familias de Tijuana, las familias de Rosarito, de Mexicali, empezaron un sistema de interlocución en un momento muy complicado, muy difícil, y les pregunto a esas familias, ¿qué hemos logrado en este sistema de interlocución? Me gustaría también establecer que en el caso de Sinaloa, pues, bueno, ¿qué vamos a decir en el caso de Sinaloa? Todas sabemos qué representa Sinaloa para la fama mundial en el caso de México y cuánto los gobernadores de este estado pues han sido personas probas. Lo pregunto, la respuesta yo creo que es obvia. Pues en ese contexto, decenas y no cientos de familiares han establecido también mecanismos de interlocución que han sido, en mi opinión, socavados, por lo que es el tercer elemento. El tercer elemento, que es, el primero es derecho a la justicia,
a la verdad, por lo tanto, y a la reparación del daño. Y han enfatizado en lo que podría parecer que no lo es, reparación del daño, generando una distracción, que es básicamente el reparto de dinero y de otros bienes, que son además de extrema necesidad para las familias, y no es, y van disminuyendo, ¿no? Van disminuyendo el objetivo principal. En buena medida yo creo que eso fue lo que pasó en Sinaloa. Sin embargo, algunas señoras, algunas doñas, algunas mamases, incluso lograron hallazgos de sus propios hijos de una manera prácticamente ajena a las funciones del Estado mexicano. Como tengo ya poco tiempo, me gustaría pasar a la siguiente y ofrecerles algunas conclusiones tentativas. La primera sería establecer que, conclusión primera, todas las que estamos escuchando, bueno, mantengamos como una opinión al respecto. Vivimos una guerra permanente. Y de esa guerra permanente van 50 años. Y de esa guerra permanente de 50 años, como si fuera Guatemala, como si fuera Colombia, pues si sumamos las muertes desde entonces violentas, fruto de esta guerra civil, de este conflicto armado interno en el que vivimos, pues superamos, me atrevo a decir, incluso a España. Así que vayamos viendo. Porque de las muertes violentas entre lo que es Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, son, según INEGI, que son todas las cifras que he manejado, alrededor de 250,000. Entonces, sumemos a la cifra que se ha dado de prácticamente 500,000, otras 250,000. La segunda conclusión tentativa que les propongo es que hay impunidad total. Y no conozco yo, en 20 años más de 20 años de tema de derechos humanos, un solo caso de desaparición forzada en el que haya verdad, justicia y reparación integral del daño. No lo hay, ni siquiera en los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues a muchas cosas, pero una es que el artículo 21 constitucional, por la manera en que está redactado, no favorece la investigación. En México no se investiga. En Chile llevan más de 100 años con un sistema de investigación que se ha ido reformulando, recreando, y el lema de Chile es investigar para detener. En el caso nuestro es detén y luego averiguas. Así que no se resuelve ni el robo de un coche y mucho menos algo tan complejo como una desaparición forzada. Una tercera conclusión tentativa es que me atrevo a afirmar que amplias franjas del Estado mexicano se coludieron con la delincuencia organizada. Amplias franjas, gobernadores, fiscales, y me atrevo a pensar en la posibilidad de que los propios presidentes, antes de la actual administración, tuvieran conocimiento pleno de lo que estaba pasando con esos gobernadores, con esos fiscales y con amplias franjas del servicio público mexicano. Eso vuelve todo muy extremo porque creen que no se resuelve nada. ¿Por qué no podemos avanzar en un solo caso de los 70,000 que tenemos? ¿Por qué no se ha resuelto a satisfacción ninguno de los 300,000 homicidios violentos? Alguno por ahí, que sea la excepción. Entonces, eso así fue, y ese es el descubrimiento que hicieron las mamases y los papaces de la última guerra en México. Otra conclusión tentativa es que cambió el paradigma en el 2018. En el 2018 empieza a caer el sistema, que son los Collados, los Anciras, los Genaros, los Duartes, los Lozoyas, los Beitias, los Odebrecht, y quizás también en breve los expresidentes. Sin embargo, otra conclusión tentativa es que el régimen no ha muerto. Las familias y los que estamos interesados en el tema, que además es de interés nacional, debemos entender que el régimen de represión que ha hablado por 50 años sigue vivo y se resiste. Y esta es una lucha, perdón que lo diga así, de vida o muerte. Si no logramos desmontar el régimen que está herido, pero que no ha muerto, entonces no vamos a poder avanzar. Ahí me atrevo a decir que planteo 3 preguntas. ¿Qué modelo se aproxima mejor a nuestra realidad? Argentina, colegas. Argentina se parece un poco a nosotros, más que Ruanda, más que los Balcanes.
Pero Argentina logró por sí mismo, con muy poca ayuda internacional, establecer juicios contra la Junta militar. Después lo sacaron, pero lo lograron por unos años que estuvieran en la cárcel y avanzaron en la verdad y avanzaron en la reparación del daño. No todo, no satisfacción plena, pero avanzaron un gran trecho. ¿Cuál fue la clave de Argentina, en mi opinión? Que las fuerzas civiles supieron hacerlo bien y también había voluntad de un presidente, en este caso de Raúl Alfonsín. No creo que sea santo de devoción de todos, pero creo que debemos reconocer que Raúl Alfonsín hizo algo importante, a diferencia de su sucesor. Una pregunta que yo planteo a ustedes es, ¿creen que necesitemos intervención internacional para transitar la justicia? Tenemos dos casos aquí. Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino, está haciendo justicia por nosotros, en muchos casos. Está el hijo de Mario Zambada, está el señor Genaro García Luna, está César Duarte, que es gobernador de Chihuahua, está Beitia, el fiscal que era un narcotraficante con nombramiento y placa de fiscal en Nayarit y que suscitó cientos de desapariciones y ejecuciones sumarias. De alguna forma es como una justicia transicional. Estados Unidos nos está ayudando a lo que nosotros no podemos hacer, como fue lo que pasó en buena medida en Guatemala. Pero eso no es bien. Eso es correcto, que no logremos hacerlo aquí. Está también el caso del GIEI. El GIEI acaba de hacer ayer, una importante declaración. Ayer, estamos a un día del 6º aniversario del caso de Ayotzinapa, de decir necesitamos intervención extranjera, porque si no, México por sí solo no va a poder entrar a una justicia transitoria, transitiva. No me gusta el término justicia transicional, porque no alcanzo a entenderlo todavía, pero termino con dos propuestas y cedo la palabra a los organizadores y a los que tengan las preguntas que quieran hacer. Propongo dos cosas, perdón. La primera es que todas las personas que sean detenidas o procesadas, con lo que tenemos ahorita, así como está la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República, no las locales están perdidas. Muchas de ellas, pocas excepciones, yo diría que no voy a decir cuáles, pero pocas excepciones son las que han tenido trabajo concreto. La inmensa mayoría siguen dominadas por el viejo sistema, pero la Fiscalía General de la República debe plantearse que todas las personas detenidas y que estén procesadas por delincuencia organizada, primero, acompañamiento psicosocial, porque algunos victimarios también fueron víctimas. Allí es posible hacer un jale para que las personas que cometieron cosas inconfesables, pero que fueron obligadas a ello, asuman eso, asuman su responsabilidad penal, pero también nos ayuden a entender qué pasó y en dónde están las víctimas desaparecidas y cómo actuaron y quiénes fueron sus ligas en el servicio público. Queremos saber, tenemos que saber quiénes son el Estado mexicano que nos traicionaron, que se vendieron o que de plano lideraban a la delincuencia organizada. Propuesta 2, también tenemos que sentar a juicio a los responsables políticos, a las familias, a los compañeros, a las compañeras acompañantes, solidarias, solidarios. No dejemos de lado que aquí hay responsables políticos, se llaman gobernadores, se llaman fiscales, se llaman secretarios, subsecretarios, agentes del Ministerio Público. Tenemos que saber quiénes son los principales responsables, que paguen su responsabilidad política, histórica y jurídica. Y tenemos que vincularlos penalmente y que nos digan además qué hicieron, qué no hicieron, y si es posible, negociar algo con ellos, es a cambio de información, de saber en dónde están las flores de nuestro jardín que portaron traicionando al pueblo. Yo agradezco mucho el espacio que me dan. Dejo mis datos, mi nombre, y cedo la palabra a los organizadores y a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Juan. Aportaciones muy interesantes, un recuento histórico muy relevante, valioso para no olvidar, ¿no? Para no olvidar, no repetir. Fundamental asumir nuestra historia, rescatar los aprendizajes que devienen de nuestra historia, ¿no? Y hacernos cargo de ella. Hay bastantes preguntas de la audiencia, las voy a ir leyendo.
Tengo mucha participación. De entrada hay felicitaciones hacia ti, se hace presente por ahí uniendo cristales, ¿no? Bueno, una pregunta muy concreta es, ¿qué estrategias inmediatas desde las ciencias sociales podemos accionar para tener mayores resultados en la exigencia de los derechos humanos? Eh, eh, gracias. Uy, pues esa es una pregunta que toca mucho el interés del seminario que se está organizando con las instituciones que convocan a este sitio. Me gustaría decir que la sociedad mexicana tiene esperanza de remontar esta pesadilla, que hay un momento histórico, político importante, pero que tenemos que aprovechar y tenemos que forzar la marcha, tenemos que reagruparnos, porque nos hemos separado un poco, reagruparnos, y entre ellos están, que puede hacer, por ejemplo, en la antropología, tanto física como la antropología, la arquitectura, la arqueología, perdón, el aspecto forense, la gente que hace trabajo social, tiene que acercarse a las víctimas desde otra perspectiva. Los que son abogados, en el caso mío también lo soy, podemos establecer propuestas interesantes. Tenemos que forzar, perdón que lo diga así, al sistema judicial mexicano, y eso le toca a la sociedad organizada. Las mamás y los papás son el referente histórico, pero son los que están en la emergencia. Nos toca a la sociedad civil aclarar el tema también junto de la mano con las familias y siempre en consulta con ellas, pero aclarar el panorama. Y eso le toca a la sociología. Me gustaría ver sociólogos, sociólogas que nos digan, ¿qué es esto? ¿Qué simbología tiene desde la psicología lo que está pasando? ¿Qué hacemos con tanto dolor? Preguntarle, por ejemplo, a la gente que sabe de química, de física, de química molecular, ¿qué vamos a hacer con los cientos de millones de fragmentos que por el momento no podemos saber de quiénes son? Pero ¿qué nos depara la ciencia para que en los próximos años los guardemos, los clasifiquemos de la mejor manera posible y nos den respuestas que por ahora no podemos tener? Rehuso, renuncio a no saber quiénes son. A mí me ha tocado hacer búsquedas en muchas partes del país de cualquier cantidad millonaria de fragmentos que son una pregunta a la cual hay una respuesta, solo que no la sabemos ahora. Entonces, gente de la ciencia tiene que voltear a nosotros. Yo también digo que en el caso de la filosofía, en el caso de la criminalística, podemos aportar muchísimo. En la psicología profunda, no soy psicólogo, pero sé que tenemos que manejar el dolor nacional, el trauma nacional. Vivimos un trauma nacional. ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Con las infancias que ahora están en la etapa de adolescencia y que van a una adultez con muchas preguntas y con una deuda, así como el Fobaproa, que nos costó 100,000 millones de pesos y los intereses, y es que no, y esa riqueza se perdió. Tenemos un Fobaproa moral con el tema de las personas desaparecidas. Parece que nadie quiere pagar, parece que esa deuda nunca va a terminar, y el gobierno de México, los gobiernos locales tienen que organizarse en torno a esa deuda de justicia, esa deuda de verdad y, por supuesto, a la reparación del daño. Sí, así es, hacernos cargo y enfrentar esto. Nos piden las personas que nos escuchan y nos visitan desde Facebook, si podrías puntualizar de manera más específica los conceptos de justicia restaurativa y justicia transicional, por favor. Claro. Bien, puse dos definiciones y por bordarlas un poco, cuando un Estado no sabe qué hacer o no puede hacerlo, como es en el caso de los países que he referido, se apuesta a todo lo que se les ocurra que coadyuve a la justicia. Esto significa formas novedosas. Una propuesta podría ser un tribunal popular. De hecho, se conoce un sistema que se llama el Tribunal Popular, el Tribunal de los Pueblos. Justicia es cuando hay
un sistema que se corrompe o que es un gobierno que es tan débil que se enferma gravemente como un órgano y es incapaz de dar justicia. Una vez que termina esa debilidad y llega un nuevo sistema, pues quedan inoperantes los modelos de justicia anterior. Así que debemos saber qué vamos a hacer. Y eso solamente lo podemos definir nosotros. Y podemos tomar modelos prestados de otras latitudes. Pero tenemos que saber, y esa pregunta que nos hacen en Facebook, es una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Qué vamos a hacer con los 70,000, más 70,000 personas desaparecidas cuando ninguna persona detenida está dispuesta a hablar por los pactos de silencio respecto de las personas desaparecidas, porque hicieron cosas inconfesables? Cuando hay un pacto de silencio en el poder, que ahora sigue todavía parapetado en muchas entidades federativas y que no nos permite avanzar, yo pregunto a las familias que nos escuchan, de los estados, de las entidades que nombre y de las que no, a pesar, en todas, aquí en todas, a pesar de los sistemas de interlocución más avanzados o no avanzados, ¿cuánto hemos avanzado de los casos que pasen del Ministerio Público al juez? No hemos avanzado. Me atrevo a decir que prácticamente en el 100%, sino en el 99,9 infinito. No hemos avanzado. Entonces, ¿qué podría ser justicia transicional? Bien, tenemos primero que asegurarnos que transitamos a un nuevo modelo político. Yo creo que todavía no. Hay esfuerzos importantes del gobierno de la República, pero las limitantes son también apabullantes. Tenemos primero que modificar preponderantemente el modelo político y particularmente el modelo de impartición de justicia y muy enfáticamente lo que significa la investigación del delito para empezar a transitar a una justicia que permita con nuevas formas que tenemos que planear los que están escuchando e incluso los que estamos en el tema del seminario, armando propuestas de alto calado y escuchando todas las voces para establecer las bases de una nueva justicia. ¿Qué veo yo? Para tratar de abordar la respuesta más concreta, no tenemos un cuerpo de investigación. No hay. No tenemos un cuerpo pericial establecido. Los peritos no son independientes. No hay un colegio nacional, no hay un instituto nacional pericial que esté lejos del Ministerio Público. Tenemos que lograr, las familias tienen que lograrlo, la sociedad tiene que lograrlo, que el Ministerio Público se depure, y veamos responsabilidades. En los años de la guerra contra la delincuencia organizada, ¿qué hicieron? ¿Por qué no hicieron? Si no depuramos a las fiscalías locales, no vamos a poder transitar a modelos nuevos. Tenemos que aprovechar el cambio que se dio en el 2018 al máximo en el tema victimal. Y eso pasa por depurar también al sistema judicial. Prácticamente en ningún caso ha pasado a un juez. Todos los casos de desaparición forzada, de ejecuciones sumarias, la inmensa mayoría, particularmente desapariciones, se quedan en el Ministerio Público, en el sótano de la Procuración de Justicia. No pasan a ser evaluadas por un juez. Tenemos que lograrlo. ¿Por qué los jueces no muestran ese compromiso? Es muy fácil echarle la culpa al Ministerio Público que no hace bien las cosas. Es posible que tengan alta razón. Pero ¿qué hacemos en los casos en los que ya está la persona? Yo no conozco casos en que la persona acusada sea sometido a un interrogatorio sistemático, congruente y documentado de dónde están las personas desaparecidas. No lo hay. Incluso los casos, hay un caso muy famoso, las familias lo saben, de alguien que fue detenido, en grande, lo voy a decir, y ese señor sabe dónde están muchas personas desaparecidas. Muchísimas. Esa gente tiene que ser sometida a un tratamiento especial. No tanto punitivo. Parte de la justicia transicional sería, y usted que está detenido, se dedicó a esto, ¿en dónde las dejó? Tenemos que acercarnos de otra manera, no con el látigo. Tenemos que acercarnos también reconociendo que muchas personas que fueron victimarias, fueron víctimas a su vez. Eso podría ser otra característica de la justicia transicional. Para mí, la definición que les propuse, no la leí porque no me gusta leerla, creo que engloba. Es lo que, básicamente, ¿qué se nos ocurre con base en la experiencia que estamos viviendo y viendo a largo plazo, con un horizonte lejano, y que podamos facilitar puntos de entendimiento?
yo me aprovecharía de lo que dice la Constitución en el artículo 20, de los 4 objetos del proceso penal acusatorio. Esclarecer el hecho, el primero. Tenemos que esclarecer el hecho. Segundo, proteger al inocente. De la persona que es acusada, pero que no tiene relación con, tenemos que tratar porque hay mucha gente que está acusada de una manera irregular. Tercero, procurar que el culpable no quede impune. Y ahí va mi tercer punto, que es el que yo digo que es la justicia transicional. Tenemos que saber cuál es la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa. Tenemos que saber cuál es la responsabilidad justa, si es el Congreso el que la hace, si es un juez el que la va a hacer, de Enrique Peña Nieto. ¿Qué hizo Genaro García Luna? ¿Qué no hizo? Quiero saberlo, porque ese señor pues fue el responsable de la guerra, ¿no? Para mí, justicia transicional es los responsables políticos qué hicieron y sus omisiones en qué influyeron para las masacres que he descrito. Justicia transicional significa también un tema que es difícil de entender para las familias. Y me pregunto si las familias están dispuestas a establecer un modelo de justicia para el cual no hemos todavía planteado. Lo planteó un poco ayer el GIEI, cuando dice tienen que venir modelos como el nuestro, el GIEI, para establecer, porque ustedes no pueden, no van a poder. Tiene que venir otra instancia internacional y eso tenemos que ver. Si es esa, aunque no nos guste, aunque seamos nacionalistas, pero si es la única vía, respondería yo a la inquietud en Facebook. Me parece que la pregunta se contesta revisando la nota que salió hoy, de lo que propone el GIEI. Tenemos que regresar al modelo, por cierto, que nos corrieron, dijeron ellos, ¿no? Cuando dijimos las verdades, que ahora se han caído se han levantado una tras otra y nos corrieron. Tenemos que asegurarnos que el poder político que está inconforme, y mañana es el día 6º de aniversario de Ayotzinapa, no sea en vano. Tenemos que acabar con esos cotos de poder que hay todavía en muchas entidades. Y estamos atentos, estén ustedes, a cómo Genaro García Luna corrompió de forma tal a muchos gobernadores, los cuales han salido incluso a defenderse. Y se nota que no se pueden defender. Las familias, la sociedad toda, debe entender una cosa. Si no cambiamos el sistema político, que lo empezamos a cambiar, pero falta más. Si no cambiamos el sistema de justicia, si no rinden cuentas los responsables políticos, que profundamente creo, que nos traicionaron, difícilmente podremos parecernos al modelo más avanzado, en mi opinión, que es Argentina, ¿no? A un modelo muy avanzado, en mi opinión, como es Guatemala, que fue capaz de llevar a un presidente al banquillo de los acusados y condenarlo por genocidio. Genocidio. Y recordemos que Felipe Calderón tiene una acusación por genocidio ante la Corte Penal Internacional. Eso podría ser, es difícil decirlo con una metodología académica, pero eso es lo que podría ser, lo que podría rescatar un concepto para México de lo que es justicia transicional. Ahora, restaurativa. Restaurativa, en mi opinión, tiene que ver con dos conceptos. En una negociación de lo que estamos hablando, que podría ser una justicia transicional, parecida a lo que sucedió en Ruanda, parecida a lo que pasó en los Balcanes. En los Balcanes fue así como, dimos en dónde están esos cuerpos y vamos a mitigar la pena. No te vamos a quitar la pena la tienes de por sí, pero de que te pases 60 años a que te pases 30, tú. Y aparte, ámbitos de reconciliación, estamos restaurando. Y aquí hay una cosa que a las familias no les gusta. Se debiera restaurar a los victimarios y a las víctimas, su humanidad. Lo que tenemos mucho en cuenta es que pague con cárcel, una especie de venganza en vez de justicia. Pero si le vemos bien, yo conozco muchos casos, muchos, en los que el victimario, el desaparecedor, pues era víctima obligada y incluso era una persona muy joven. ¿Qué hacemos ahí? Pareciera ser, dijo una mamá de Veracruz, no voy a decir quién, pero es como las desapariciones, era como verse al espejo. Y era desconcertante decir, no entiendo qué pasó y no entiendo por qué pasó, pero muchos perpetradores pues fueron víctimas de desaparición y fueron obligados a. La sociología tendría que decirnos los significados simbólicos, la psicología de los victimarios. Y quizás descubramos
que el victimario también es víctima. Quizás entonces tenemos que transitar a una restauración en donde yo no quiero que te pases 70 años en la cárcel, pero sí dime en dónde está mi hijo. Pero también quiero entender, y ayúdeme la academia, por qué pasó esto. Eso formaría parte de la justicia restaurativa. De modo que el acusado va, hace un acto de contrición, es decir, de sinceramiento, y como en Ruanda, y en algunas partes como en los Balcanes, algunos casos excepcionales como en Argentina, de decir, mea culpa, sí, está vivo. Pues así fue, una masacre. Duramos 20 años de guerra y a mí me obligaron, y yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Y lo que pasó es tan grave que tenemos que sacarlo. Eso restauraría. Y en vez de buscar que te pongan 70 años en la cárcel, vamos tratando de ver cómo acercamos dos polos que por el momento se repelen. Se repelen. Yo conozco casos de mamaces que han confrontado en sus celdas a los perpetradores y el perpetrador, lejos de decir, sí, señora, tiene usted razón, yo lo hice, me arrepiento y para su bien y para el mío le pido perdón. Y su hijo está allá. Son muy pocos, pero muy pocos los casos. ¿Por qué? Porque tenemos que facilitar las condiciones, primero, de parar la guerra, y yo creo que hay pasos importantes al respecto. El presidente de la República ha dicho reiteradamente no a la guerra, eso es muy importante. Pero tenemos que avanzar más. Y ahí hace falta que la academia instruya al servicio público por dónde ir para restaurar, generar condiciones de restauración, porque lo que hay ahorita es justicia. Justicia es cárcel. Bueno, no nos van a decir dónde están. Van a tener que pasarse de 70 años. ¿Por qué no intentamos otra forma de diálogo que restaure, que regrese al perpetrador su condición humana? Que nosotros entendamos también que de otra forma no vamos a saber en dónde están, ni por qué lo hicieron. Y por lo tanto se dificultará décadas, quizás, el tema de la verdad. El de la reparación del daño, ni la hablemos. Yo podría decir al respecto. Gracias. Bien, muy bien, gracias, Juan. Tenemos finalmente como sociedad y como ciudadanos un gran trabajo y una gran responsabilidad. Hay otra pregunta que me parece muy valiosa y esto lo hemos platicado en diversos espacios y ocasiones. ¿Cómo fortalecer y dar continuidad a las iniciativas ciudadanas, a las iniciativas de la sociedad civil para poder incidir, para poder aportar en esta transformación de largo plazo? La pregunta es muy oportuna y es un reto. Déjenme decir algo que quizás no es grato y que es algo muy doloroso. En el caso de Argentina, la sociedad argentina fue muy consciente, fue muy comprometida y sus características, porque así es esa nación, de servicio público permitieron una transición con ciertas personalidades, ¿no? Yo creo que Raúl Alfonsín, como he dicho, hizo cosas muy buenas. Después vino otro señor, Carlos Menem, que Dios nos salve, vaya destrozo que hizo ese personaje. Pero digamos que estaba el pueblo y su representante, y un pueblo reclamante. Aquí nos pasó algo muy extraño, que se parece un poco a lo de Colombia. Quiero decir que le tengo aprecio a los pueblos de nuestra hermana Latinoamérica, pero hay diferencias. En el caso de Colombia, en mi opinión, el conflicto colombiano tiene mucha relación con la manera en que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha interferido en todas las naciones del globo y muy enfáticamente en lo que considera su patio trasero, que es América Latina. Entonces, Colombia se vio saboteada permanentemente por este país. Y el mercado de drogas en Estados Unidos se alimentó, entre otros, de ese país, además del nuestro. Es muy obvio lo que voy a decir, pero creo que casi no se dice, pero el principal cártel a nivel nacional, y perdón, internacional, pues más bien está en Estados Unidos. Adivinen ustedes cuál es. Entonces, y se metieron y generaron un conflicto de casi 40 años. Pero si se dan cuenta, la sociedad colombiana, mal que bien,
y de una manera muy insatisfactoria, según lo sé, logró que la mitad de su Congreso fuera a la cárcel, que la mitad de los jueces prácticamente fueran deshabilitados y muchos puestos en las manos de la justicia. Logró comisiones de búsqueda de las cuales tendríamos que aprender mucho. Habilitó para que los jueces tuvieran funciones de obligación para buscar, de mover a todo el país, tenían esa jurisdicción. Nosotros no tenemos nada parecido. La Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales pues no tienen, como muchas instancias en nuestro país, ni dientes, ni garras, ni fuerza para empujar o jalar. Y sin embargo, lograron que el hermano del presidente fuera a la cárcel también. Y hicieron un acuerdo de paz que acaba de ser firmado hace pocos años, que pues no gustó a todos. Y de hecho, la propia población en un referéndum dijo, no, tienen que pagar, tienen que esclarecerse las cosas. No me digas que perdón y olvido. No, 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 no. Pues como la ley que hicieron en Argentina de ley de obediencia y punto final, que después tuvo que ser decretada inconstitucional. Es decir, cada país tiene sus ires y venires. ¿Qué podemos hacer para fortalecer e incidir? Madurar como población. Tengo una opinión, y esta opinión me va a significar muchos jitomatazos, pero la voy a dar. Cuando un pueblo no se organiza, cuando un pueblo no opta por las formas sociales de hermandad, de fraternidad, que es un deber que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo primero que dice la Declaración Universal, no es un derecho, es un deber. Si renunciamos a nuestras responsabilidades sociales, se va a corromper el gobierno de un país. Y ese gobierno corrupto un día va a ir por nosotros. Y no vamos a tener la suficiente forma de organizarnos. Entonces, ¿cómo fortalecer? Hacer ciudadanía. Hacer ciudadanía. Es no dejar que el gobierno haga lo que tenga que creer que hacer, no, es que tiene que hacerse conforme a lo que nosotros mandatemos. Y solamente eso va a suceder cuando conozcamos nuestra historia. Yo invito a quienes nos escuchan a que revisen lo que he expuesto y lo verifiquen. Y veamos como provocación al conocimiento cómo lo hicieron otras naciones. Para que nos ahorre la curva de aprendizaje. Yo puedo decirle a quien pide una opinión al respecto que la mejor incidencia es no ver caso por caso, sino todos los casos. Y que para poder incidir en la justicia, en la verdad y en la reparación del daño, tenemos que cambiar la estructura que nos traicionó. Es un cambio político previo al cambio jurídico. Las mamases, los papás, las organizaciones que se han dedicado a buscar a las personas desaparecidas podrán entender esto que yo digo. Quienes llevan una década buscando, quienes llevan 3 o 4 décadas buscando, no podrán decir que no tenemos razón. Ni 30 años, ni 40, ni una sentencia de la Corte Interamericana. Quizás ni un nuevo presidente con ganas de hacer justicia nos han permitido hacer el cambio político. Hay avances y son muy importantes, los reconozco, pero hasta que no cambiemos el sistema político, incluso en las islas de impunidad que hay en varias entidades de la República, no vamos a poder cambiar la justicia. No, tenemos, muchas familias se han dedicado, y yo lo he vivido, porque también he formado parte de ello, a estar una década en las interlocuciones y se han hecho logros importantísimos. Quizás, lo pongo como una hipótesis, tengamos que esperar un poco o hacer otro énfasis a decir, tenemos que abocarnos a cambiar el modelo político y aprovechar que tenemos una plataforma en el centro de la República con el gobierno federal, esa es una opinión mía, aunque sí tengo igual muchas críticas, pero reconocer con justicia lo que creo que es aprovechar. Como dijo alguien de triste memoria, haya sido como haya sido, tenemos otras condiciones. Y creo, mi opinión es que tenemos que fortalecer y tenemos que incidir, como pide la opinión, en el cambio, en acelerar ese cambio.
Una vez que se logre, discutamos, como nos preguntaban en Facebook, ¿qué podemos hacer? Yo me imagino, y con esto termino un poco el comentario, me imagino un tribunal popular, un poco como hizo la Revolución Cubana. Cuando fue la Revolución Cubana, se hicieron tribunales públicos, y el formato del tribunal popular no está tan alejado de lo que establece la Constitución. La Constitución maneja el concepto de tribunales populares, de jurados populares, le llaman. En donde hay muchas familias que suplieron las funciones del Ministerio Público, de la Policía de Investigación, y tienen tomos de investigación documentada de quiénes son, en dónde están y por qué lo hicieron. Nada más nos falta saber dónde están nuestros familiares. Bueno, pues ese esfuerzo heroico que hicieron muchas familias, yo conozco papaces y mamaces que incluso empastaron los tomos que tenían para que no se lastimaran, y los empastaron varias veces. De modo que una idea que yo tengo, es una idea que le he dado vueltas, es como el Tribunal de los Pueblos, que había yo referido anteriormente, pues así hagamos algo parecido, forcemos. Y digamos, esto con jueces que elijamos nosotros, las organizaciones civiles, las familias, reagrupemos a las familias para fortalecer e incidir. Me temo, y lo pongo como una crítica, igual acepto también las críticas al respecto, me temo que buena parte de los esfuerzos de organización se han distraído en lo que se ha llamado como atención víctima, que es dar dinero a las víctimas para necesidades muy concretas. Ni es suficiente y genera mucho conflicto. Y poco a poco se va desvirtuando un poco el tema real, que es dónde están, y que para saber, para fortalecer e incidir, en mi opinión, esa es mi opinión, tenemos que cambiar el modelo en general. Una vez que lo logremos, una vez que ya hayamos visto cuántos BATs tenemos todavía como fiscales, una vez que sepamos cuántos Duartes tenemos todavía como gobernadores, una vez que sepamos cuántos García Lunas están todavía perpetrados en los cuerpos municipales de policía o de seguridad pública locales, entonces, y que cambiemos esa generación de agentes del Ministerio Público que también nos traicionaron, o que no pudieron hacerlo porque o no sabían, o no querían, o no podían porque los iban a matar, pero tienen que modificarse, y tenemos que revisar quiénes fueron además gravosos en destruir expedientes, engañar a las familias, amenazarlas. Si no hay ese relevo generacional, pero si tampoco está en la cabeza de las familias, después de más de una década de estar buscando, tenemos que hacer un alto y decir, no, sí, hemos tenido avances, pero ¿por qué no nos resulta? ¿Por qué no encontramos ni responsables ni justicia? Pocos son los hallazgos, muchas veces son fruto, inmensa cantidad de las veces, es fruto del esfuerzo de las familias. Conozco un caso que muchos de ustedes conocen en Sinaloa. La mamá fue quien encontró a su hijo. Hay otro caso en Tamaulipas, y así casos en Veracruz, y así algunos casos en otras partes del país. Fortalecer e incidir. Primero, hacer ciudadanía. Es tratar de entender por qué nos pasó esto. Fortalecer e incidir. Si yo soy sociólogo, si soy antropóloga, si tengo trabajos en el tema del entendimiento de lo simbólico, ¿por qué no acercarnos y tratar de entender qué es lo que está pasando? Necesitamos gente que fortalezca e incida en el futuro cercano y en el futuro lejano. ¿Cómo podemos acortar el tema con las familias? Alguna vez hacíamos una referencia en el seminario. ¿Cómo vamos a hacer para las mamases o los papaces que van a morir por muertes prematuras y van a morir sin saber qué pasó con sus hijos? ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que fortalecer e incidir al Estado mexicano para saber qué vamos a hacer con los millones de fragmentos que no podemos, en dónde los vamos a poner y qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué va a hacer la gente de ciencia? Yo incidiría mucho en erradicar a los Beitia, a los Duarte y a los García Luna, que sospecho siguen perpetrados en la mayoría de las entidades. Bien, muchas gracias, Juan. Efectivamente,
Y bueno, una de las labores fundamentales que tenemos, como nos han comentado, es difundir la información y formar a las nuevas generaciones. Este es un ejercicio que estamos intentando hacer. Les comento que ya está abierto el link para que se registren y puedan acceder a su constancia. Hay otra pregunta que me parece importante sobre la Comisión de la Verdad de Guerrero. Nos dicen que es un esfuerzo valioso, trascendente, y que qué opinas de él. Bien, la Comisión de la Verdad en Guerrero es uno de los esfuerzos más serios para documentar en los recientes años, de redocumentar este informe, que además dio a la luz justa, pues una cosa muy extraña, pero además fue un esfuerzo del Congreso del Estado de Guerrero. Coincidió la puesta en conocimiento a nivel nacional con la noche trágica de Iguala, por días. Yo creo que es uno de los más importantes referentes y sugiero que sea parte de lo que debemos leer. Rescata una cosa que para mí es valiosísima del esfuerzo que hizo ese equipo, algunas de las personas las conozco, que fue ir a las comunidades y rescatar testimonios que no pueden ser olvidados. No debemos olvidar esos testimonios, porque si se olvidan, lo más seguro es que pues tengamos que repetir esa tragedia como fue lo que nos pasó. El informe también tiene una ventaja que es facilita vías de conocimiento para autoridades que ahora podrían tomar la palabra. Y no es coincidencia, compañeras y compañeros, que cuando sale el informe, como para refrendar la necesidad de conocer nuestro pasado, pues haya acontecido la tragedia de Iguala. Esa tragedia está vinculada con ese informe. Esa tragedia es una forma de decir, si vemos a la nación mexicana como un cuerpo vivo, es como cuando no le damos el medicamento correcto al cuerpo vivo. Entonces se va generando una enfermedad de mayor envergadura que va a interesar órganos vitales. Cuando sale el informe, coincide con la noche trágica de Iguala y pues es un tema que, si ustedes recuerdan, la noche trágica de Iguala, pues se debió a la vinculación que tenía el movimiento de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues con el tema pendiente que no hemos abordado, que es el 2 de octubre del 68. Los estudiantes fueron ejecutados, algunos y otros desaparecidos, porque estaban juntando elementos para la marcha del 2 de octubre del año 2014. El 2018 fue el 50 aniversario de la masacre y no tenemos a la fecha un informe, como el informe final de Guerrero, de qué pasó el 68, no sabemos. Yo creo que además este informe representa una oportunidad que tampoco creo que ha sido atendida, relacionada con la reparación integral del daño. En mi opinión, el informe, junto con las investigaciones que hizo la FEMOS y además la recomendación 26 diagonal 2001, el informe especial de la CNDH, ¿no?, de Agua Fría, ¿no?, el informe de la CNDH de presuntos desaparecidos en Guerrero, tiene que ver con que ya es necesario ponerle nombre y apellido a las personas que merecen una reparación integral del daño. Y obviamente no hablo solamente de la parte pecuniaria, sino de que es un tema pendiente. De hecho, creo que es muy importante establecer que hay muchos documentos que refrendan lo que establece el informe final. Yo creo que además en la metodología que se utilizó en ese informe, lo impecable del manejo de la información va de la mano con el material videográfico, de cómo, un fotográfico, de cómo se acercaron a voces que siguen ahí esperando su turno, a ser escuchadas y a recordarnos la pertinencia de volver al pasado para resolver el presente y que no se repita en un futuro.
Muy bien, así es fundamental, ¿no? Abrir el abanico, abrir perspectivas para poder salir de la visión de túnel. Nos preguntan eh, cuál sería tu opinión y tu lectura en torno a los feminicidios que ocurren a lo largo de todo el país en este contexto de violencia estructural, de violencia institucional del que hemos venido hablando. En el tema de los feminicidios, recordemos que, otra vez, en nuestro punto de vista, partiendo de la sociología en la que Emilio Durkheim plantea un concepto que me parece que es fundamental, y lo he reiterado varias veces, que es el concepto de la anomia. Obedece a un proceso de descomposición de una estructura que además es milenaria. El ser humano evolucionó de una manera tal que se superpone con sus propios congéneres, con su propia especie. Es una historia muy larga. Una de esas características, que yo veo 4, una es un hombre sobre otro hombre, un hombre sobre las mujeres, todos los hombres sobre cualquier mujer, un pueblo sobre otro pueblo y una religión sobre otra religión. La característica del ser humano en la civilización de los últimos años ha sido subsumir uno sobre otro, pero particularmente uno sobre otras. Y si nosotros revisamos a los filósofos, a los matemáticos, a los científicos, pocas son las personas que son mujeres. Y la inmensa mayoría de los que nos dieron conocimiento, filosofía, arte, pues eran personas que tenían posturas misóginas. En México, a partir muy particularmente de lo que sucedió en Ciudad Juárez, pudimos ver que se llegó a un momento de quiebre. Y yo tengo una hipótesis al respecto de por qué sucedieron esos casos, pero no viene el caso ahora de referirlo. El propio Vicente Fox, siendo presidente, alguna vez dijo, así lo digo, habría que recuperar la fuente, pero lo traigo a la memoria. Una hipótesis es que amplios grupos de mucho poder podrían estar vinculados con la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez. Lo que pasó en Ciudad Juárez después replicó lentamente en otras partes del país. Y una de las características de cuando se vive un conflicto armado interno, que es el que estamos viviendo, que no está reconocido, que se parece, por lo tanto, a lo que sucedió más en Guatemala, más en Colombia, está relacionado parcialmente con lo que pasó en los Balcanes, no se parece tanto a lo que sucedió en Ruanda, pero cuando hay un conflicto armado interno, uno de los puntos de ataque son las mujeres. Uno de los, en el caso mexicano creo que es un poco diferente. En el caso mexicano, cuando pasa lo de Ciudad Juárez, muta al Estado de México, que es muy obvio que pasa eso ahí, y después comienza a derivar una serie de cáncer, se expande en todo el organismo nacional vivo, y se dan actos quizás espejo, pero se aprecia que el Estado mexicano, así como es incapaz de prevenir e investigar, porque no supo hacer nunca ni lo uno ni lo otro, salvo cuando era un poder fuerte, cuando el presidente, yo creo que hasta López Portillo, mantenía cierto control. Después todo se vino abajo. Ahora, ¿qué opinión me merece? Que es que, así como en el tema de las desapariciones, no hay manera de documentar, no hay manera de hacer justicia. Muchos jueces y agentes del Ministerio Público ven con dificultad conceptual lo que es lo que se llama el delito tipo penal de feminicidio y lamentablemente nadie sabe investigar. Estoy exagerando un poco, pero solo un poco. No se sabe investigar. Sea un feminicidio, sea un homicidio simple, sea el robo de un coche, no se puede. Quisiera añadir algo más. Yo creo que el énfasis victimal es una de las deudas que tiene la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y todo el aparato nacional de atención victimal
debiera dar énfasis en el tema de por qué se asesinan mujeres. Es una pregunta que tiene una raigambre filosófica, histórica, como he dicho, sociológica. Seguramente hay academia investigando esto, pues esas voces deben ser traídas a primer plano. Necesitamos saber por qué nos está pasando esto. Solo lo estamos viviendo, solo lo estamos sufriendo, pero lamentablemente no lo estamos entendiendo. Así que yo creo que hay una emergencia, hay varias emergencias. Me parece que las tres primeras tienen que ver con las personas desaparecidas, los homicidios generalizados de mujeres por odio a ellas, que se llama feminicidio, y el tema de la trata de personas. Me parece que son temas que tienen que ver con algo urgente. Entiendo, sin embargo, que la inercia de violencia no se para de la noche a la mañana. No hay puntos de solución mágica, pero debemos asegurarnos que se tenga desde la perspectiva institucional y de las más altas responsabilidades claridad conceptual, una interpretación fidedigna de lo que está pasando y tomar las decisiones adecuadas. Me temo que no se están tomando. Y lo digo con mucho dolor. Reconozco avances que son muy importantes en el tema de la política pública y de la lucha contra la corrupción, pero me parece que las familias, la sociedad organizada debe hacer énfasis y presionar al gobierno de la República para poner otra vez el tema, yo digo tres temas, ¿no? Que es los que he dicho, desapariciones, homicidios de mujeres y trata de personas, porque son los más apremiantes, pero hay muchos más que son apremiantes. Sin embargo, aquí estamos hablando de situaciones que están al día. Bien, muy bien, muchísimas gracias, Juan. Excelente exposición. Desafortunadamente, el tiempo no se detiene y estamos sobre el tiempo ya para cerrar. Yo quiero recordarles que, bueno, ya está en el chat el link para que puedan acceder a su constancia. Cuando hice yo mi introducción, omití mencionar quiénes conformamos el seminario interinstitucional de atención y acompañamiento psicosocial a víctimas. Nos abrió las puertas y nos ha acogido, nos ha brindado todo el apoyo técnico y estructural, la Facultad de Psicología de la UNAM, un grandísimo, maravilloso equipo de apoyo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Psicólogos Sin Fronteras, y bueno, Juan ahora como asesor independiente. Les quiero comentar que en relación con esto que mencionaban sobre la formación y sobre la difusión, estamos a punto de sacar del horno un diplomado en atención y acompañamiento psicosocial a víctimas. Estamos a punto de salirlo. Nosotros esperamos que a principios de año ya puedan cursarlo en la Dirección de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM y está dirigido fundamentalmente a profesionistas que tengan relación con el tema. También les pido por favor que no, hemos trabajado 2 años muy intensos para desarrollar este programa y dentro del seminario pretendemos incidir en la formación de profesionales en México. La próxima conferencia girará en torno al tema de desvictimización. Yo les agradezco infinitamente su atención, su acompañamiento y muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes en las redes sociales del seminario. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.